Perfecto. Ya estamos en directo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en directo con Alberto Ortiz y nuestro invitado de hoy, Gregorio Luri, en una serie de charlas que esperamos que sean de vuestro interés, que tienen como objetivo divulgar, bueno, pues todo aquello que tenga que ver con la educación y la ciencia y la rigurosidad. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Gregorio Luri, que es bueno, yo creo que no hace falta ni presentarle, es una de las personas más influyentes en la divulgación y en la educación a nivel nacional. Vamos a leer, si os parece, un poco de su biografía. Él es maestro, licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía. Ha sido premio extraordinario de doctorado. Ha trabajado en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y universidad, y también ha formado docente, lo cual es una persona que tiene una visión de campo de primera mano y eso pues da un valor pues excepcional, ¿no? Ha sido escritor de varios libros, aquí destaco algunos, y ha sido merecedor de algunos premios muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que Gregorio no necesita presentación, pero siempre nos gusta empezar un poco pidiéndole a nuestros invitados que comenten un poco brevemente por qué se le debe conocer o cuál es su trayectoria o qué cosas quiere destacar de Gregorio. Sí, pues en primer lugar quiero agradecerte muy sinceramente que hayas resaltado el título del que más orgulloso estoy, que es el de maestro. En estos tiempos en los que digamos que la profesión me parece no está viviendo sus tiempos más álgidos o sus momentos más álgidos, creo que es imprescindible decir yo soy maestro. ¿Eh? Yo soy maestro. Si soy más cosas, pero todas esas otras las ha posibilitado el que fuera maestro, ¿no? Para ser totalmente honesto, os diré que yo comencé magisterio sin que me gustara especialmente la carrera, pero era la única que me podía permitir económicamente. Y fue haciéndola cuando pues bueno, pues al principio me parecía horroroso todo eso de la pedagogía, la didáctica, la psicología y demás. Y después, pues como suele a veces, el interés viene después del conocimiento, ¿no? Vas descubriendo cosas, esas cosas te llaman unas a otras y al final, pues cuando terminé magisterio me vine para Barcelona a hacer pedagogía. Y lo mismo, pues haciendo después la tesis de pedagogía, que era una tesis sobre la didáctica de la historia, pues me di cuenta que tenía algunas lagunas en filosofía que era importante cubrirlas, o me parecía a mí importante cubrirlas, porque para poder reflexionar, me parecía a mí, con conocimiento de causa sobre las cuestiones que me preocupaban en aquel momento, necesitaba esa formación. Y por eso pues hice filosofía y aquí estoy. Os tengo que decir también que cuando yo me jubilé, mi intención directa era abandonar totalmente la educación y dedicarme a la filosofía y a escribir cosas de filosofía y de historia. Pero bueno, pues la vida a veces te lleva por donde no sospecharías que vas a ir, ¿no? Y aquí estoy, sí, dando la tabarra. Bueno, nosotros encantados de tenerle aquí y de escucharle. Bueno, Alberto, si quieres, puedes empezar haciendo tu primera pregunta y vamos desarrollando la entrevista. Bueno, pues a mí me gustaría empezar no con la pregunta, pero antes con un matiz. Últimamente estoy escuchando a Robe, al cantante de Extremoduro, no sé si lo conoce. Sí, hombre, sí. Tampoco soy del Pleistoceno. Bueno, no, verás que... Y el otro día presentó, o sea, en un vídeo que vi, presentó su siguiente canción diciendo que le gustaría herir los sentimientos de los que estaban escuchándole, porque que es un filósofo si no hiere los sentimientos de... ¿Para qué sirve un filósofo si no hiere los sentimientos de quien lo escucha, ¿no? Y yo tengo que confesar que el principio de su libro sí hirió mis sentimientos porque no estaba de acuerdo para nada en casi nada. O sea, pero eso está muy bien, ¿no? A mí, es que eso cuando a veces se dice, no estoy de acuerdo, siempre contesto lo mismo. Detestaría vivir en un mundo en el que todos pensaran como yo. Pero eso sería un mundo inhabitable, horroroso. ¡Viva la diferencia!
Sí es verdad que suelo darle oportunidades a los libros y le di una oportunidad a este y sí he cambiado de parecer en varias cosas. No en todo, pero sí en varias cosas. Y creo que para bien. Así que se lo agradezco, la verdad, Gregorio. Gracias. Bueno, paso a Sí. la primera, Mira, no, pregunta. ¿Sí? permítame un pequeño Sí, sí. inciso. Yo no diría que si no molestas a alguien no eres un filósofo. La función o la misión principal o el objetivo principal del filósofo no es molestar a nadie más que a sí mismo. En el sentido de que no puedes, es decir, si eres de verdad filósofo, no puedes evitar hacerte las preguntas que pueden hacerte daño. Y eso, pues que no lo puedes evitar para ti, creo que es prudente pues meditar un poco antes de hacérsela a los demás. Sí. Pues sí, en eso sí también estoy de acuerdo. Bueno, empiezo. Mira, para mí la música que hicieron los Beatles no fue la misma que la que hicieron Upadance. Sin embargo, a ambas se las integra en la categoría de música pop. El problema de hablar de un modo general de algo como la escuela o un método de enseñanza es precisamente este, que no se tiene en cuenta de quienes al final protagonizan la historia. ¿Ve este problema en su discurso? No, no lo he visto, no lo veo, por varias razones. Primero, porque sí, la música de los Beatles puede ser muy distinta. Pongamos el ejemplo de un grupo sevillano del que fui en sus momentos entusiasta, Smash. No sé si hombre maravilloso de Epic. Con el Garrotín, recuperaron el Garrotín y convirtieron el Garrotín en una canción de rock, en fin. Eso forma parte de mi educación sentimental. Aunque la música sea distinta, el pentagrama es igual. ¿No? El pentagrama es igual. Entonces, lo que tienes que hacer es ver si tú lo que quieres hacer es un libro sobre los Beatles o un libro sobre el pentagrama, sobre la escritura musical. Y si quieres hacer un libro sobre la escritura musical, pues obviamente tienes que buscar aquello que tienen de común, sean las que sean las melodías que puedes sentir. Por otra parte, si bien es cierto que en la pedagogía actual se valora mucho la diferencia y la singularidad, yo estoy convencido que, primero, nadie es totalmente diferente de los demás. Si fuera totalmente diferente, nos resultaría inefable, incomprensible. ¿No? Alguna cosa tenemos que tener en común que sirva como, al menos como puerta de entrada a su diferencia. Alguna cosa tenemos de tener en común. Y yo valoro mucho lo que yo llamo las permanencias antropológicas, lo que tenemos en común los hombres. Que eso no quiere decir ni mucho menos que todos seamos copias, sino que hay un fondo común que nos permite, pues, ¿qué te diría yo? Emocionarme con Homero. Fíjate, yo he cambiado no sé cuántos móviles en estos últimos años y mi ejemplar de la Ilíada y la Odisea está ahí. Y yo quiero entender y me emociona. Safo, una poeta griega del siglo Catapum, ¿no? Lesbiana, sin yo ser ni griego, ni poeta, ni lesbiana, me emociono con ella. Entonces, alguna cosa hay en común. Y si estoy interesado en resaltar esas permanencias, es porque creo que hoy tendemos a olvidar que nuestras similitudes a la hora de aprender son mayores que nuestras diferencias. Por otra parte, lo que dices de que potencialmente podría haberme olvidado de la diferencia, lo tuve desde el primer momento muy presente, que debía dedicar un capítulo precisamente al tratamiento del error. Porque si nuestras maneras de aprender, creo yo, son bastante similares, nuestras maneras de equivocarnos sí que son distintas. No sé si te responde, Alberto. Sí. Bueno, yo no sé si lo he entendido, porque yo a lo que me quiero referir es que si se habla así de un modo general de una metodología, si se lleva a cabo, depende mucho del profe o del aseño que Claro, lleve a sí. cabo esa metodología. Al final, eso es. Totalmente. No sé si... Ahí totalmente. Perdona que te he interrumpido, perdona. No se preocupe. Sí, totalmente de acuerdo. Tanto es así que yo siempre he defendido que no hay metodología superior a un maestro. Por una razón muy, muy sencilla. Ahora, por ejemplo, que se ha puesto de moda hablar de métodos basados en evidencias, pues qué sé yo, imagínate un método, el que sea, de enseñar matemáticas con una evidencia del 80% a su favor. Diríamos, ¿qué evidencia, qué soporte empírico más robusto tiene, no?
Sin embargo, si tú tienes una clase de 30 alumnos, si aplicamos la misma relación estadística y únicamente tiene éxito con el 80, quiere decir que tú tendrás 6 alumnos en una clase de 30 a los que tendrás que buscar otro método. Por eso yo siempre he defendido como criterio principal no tanto un método, que también soy partidario de determinados métodos, pero sobre todo de las prácticas reflexivas. Creo que eso es lo relevante. Hagas lo que hagas, piensa sobre lo que haces. En ese sentido, Gregorio, creo que hay una situación actual en la formación académica que creo que marca mucho eso que usted está comentando, ¿no? Esa reflexión. Y algunas veces con los compañeros, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Yo una vez estuve revisando los planes de estudio de psicología desde la transición hacia aquí y si ya había poca filosofía en los inicios de psicología, cada vez hay menos. Y parece que lejos de buscar una integración de la filosofía con la teoría, incluso con la parte más aplicada de la psicología, parece que hay compartimentos estancos, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco relacionado con lo que comentaba usted justamente ahora mismo, ¿no? Es importante que se dedique en la formación de cualquier agente educativo, maestros, pedagogos, logopedas, psicólogos educativos, que se gaste tiempo y recursos y esfuerzos en tratarles de exponer un repertorio más filosófico, más reflexivo y no tan, digamos, tan tecnológico, ¿no? No sé qué. Pues yo te diría que para mí, sin ninguna duda, pero, por una razón que para mí es esencial, introducirte, qué sé yo, en el pensamiento de Kant, es introducirte en una obra humana que no es inferior, pues qué sé yo, al Partenón de Atenas. Y lo digo con toda conciencia de lo que estoy diciendo. La filosofía de Kant, qué sé yo, la crítica de la razón pura, introducirse en ese mundo, es que tú vas recorriendo salas y más salas y cada una te deja pues una imagen espléndida de las potencialidades del conocimiento humano. Pero es que además está ese fenómeno tan sorprendente de que puedes introducirte en la mente de una persona que es infinitamente superior a ti. Yo a Kant no le llego ni a la suela de los zapatos, ¿no? Y sin embargo, puedo inmiscuirme allá en la fábrica de sus pensamientos y ver cómo esos pensamientos surgen. Pues claro, es decir, la filosofía te permite como mínimo, tener una cierta relación con pensamientos digamos, no tanto fuertes, sino complejos, sofisticados y al mismo tiempo que necesitan estar soportados en argumentos. Yo creo que esa es una experiencia extraordinaria, personalmente extraordinaria. Y ya no te digo nada cuando estás peleando con un grande, pues qué sé yo. Por poneros un ejemplo, los que nos gusta la filosofía antigua y hemos tenido que pelear con el Parménides de Platón, ¿no? Ya más de una manera sistemática y no entiendes y das la vuelta y vuelves y no acabas de entender y qué quiere decir esto y por qué y tal, y de repente todas aquellas preguntas encajan en la chispa de una explicación. Ese fenómeno de la comprensión de un pensamiento grande me parece que es uno de los placeres intelectuales a los que todos los hombres debiéramos reivindicar como un derecho. Eso me parece súper interesante. Tengo que poner las pilas con filosofía, desde luego. Yo me refiero también al hecho de ciertos planteamientos, ¿no? Muchas veces escuchamos, lo comentaba usted antes, ¿no? De la educación basada en la evidencia, ¿no? Pero muchas veces parece ser que hay planteamientos, ¿no? Como que si bien no toda una metodología vale para todo el alumnado, hay veces que los planteamientos son totalmente contrarios, como que la educación no puede o no debe aspirar a ser una ciencia, sino que es un arte, que está ajena al determinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también voy un poco por la relación de la educación con la filosofía, de si debemos instruir mejor a los futuros educadores en filosofía de la ciencia, ¿no? En cómo entender el mundo, cómo interpretarlo, cómo actuar hacia él. Yo he sido un gran amante, sobre todo cuando pues a finales del siglo pasado la filosofía de la ciencia conoció un auge y gentes como Popper, Feyerabend, Kuhn y tantos otros pues estaban en el ambiente, ¿no? En el ambiente. Ahora sería más modesto a la hora de reivindicar a Popper como clave para nada. Lo que me parece que hay que
buscar maneras de acceder a todo el mundo y que tengan resultados potentes. Cada vez soy más partidario de defender la escritura como la vía de acceso al pensamiento crítico. Y ahí sí que creo que todos deberíamos plantearnos, porque fíjate, es curioso, la lectura tiene todos los defensores que queráis. Entre otras cosas porque es una gran empresa, la empresa del libro, pero tiene todos los defensores que queráis. La escritura no tiene defensores y, sin embargo, la experiencia de escribir es la experiencia exacta de buscar, pues lo que decía Descartes, ¿no? Claridad y diferencia en tus propios pensamientos. Todos tenemos más o menos una nebulosa intencional de lo que queremos escribir cuando nos ponemos ante la hoja en blanco. Pero el esfuerzo de aclarar tus ideas para transformarlas en un discurso, en un razonamiento, es complejo, es duro. Y muchas veces, además, por lo menos a mí me pasa, pues has escrito un párrafo que dices, hombre, mira qué bien, qué listo soy, ¿no? Qué bien me ha quedado esto. Escribes el segundo y dices, vamos bien, la cosa se desarrolla. Y de repente en el tercer párrafo se te cuela ahí una frase que impugna lo que habías dicho en el párrafo anterior. Y dices, ¿cómo puede ser aquello que decía Sócrates, que pensar dos cosas distintas sobre el mismo tema es un índice de una enfermedad del alma, ¿no? Y dices, pues sí, ¿cómo puede ser esta enfermedad intelectual que tengo yo? Que he puesto la tesis A con contundencia y ahora me encuentro con la tesis C que contradice a la A y me parece que creo en las dos. Ese esfuerzo de clarificarte tus propios pensamientos, pues mira, me conformaría con que si nos tomásemos el proceso de la escritura en serio, aunque, pues qué sé yo, no conociéramos demasiado quién era Kuhn y qué decía en su estructura de las revoluciones científicas. Por otra parte, ¿para qué nos sirve conocer a Kuhn si después hemos trivializado de qué manera el concepto de paradigma, ¿no? Que parece que si no lo utilizas 5 o 6 veces en una exposición no eres nadie. Muchas gracias, Alberto. Sí, a ver, mi cole es bilingüe, ¿vale? Sí. O por lo menos eso pone en la puerta. Sí. Y bueno, a mí se me quedó grabada una frase que escribió en el libro que decía que los profesores deben hablar mucho y bien. Sí. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿qué opina de la introducción del bilingüismo en la escuela? Ay, mira, pues esa es una de las ideas bien intencionadas que aparecen con frecuencia en la pedagogía, pero que son tan bien intencionadas y los que las proclaman están tan convencidos de su bondad que se olvidan de que en educación nada es posible sin la complicidad entusiasta de los docentes. Da igual cuáles eran las ideas maravillosas, da igual que tenga razón el que la ha programado. Es como, ¿qué os diría yo? Como si mañana aparece un nuevo código de circulación en España, maravilloso, una genialidad, pero resulta que los conductores decidimos no respetarlo. Pues el código será un desastre. Contar con la complicidad del docente es la primera condición de éxito de cualquier metodología. Por otra parte, lo que estás planteando, yo entiendo, de verdad, entiendo la intención. Entiendo la intención porque vamos a sociedades al menos plurilingües. Bueno, digamos que hoy, pues el conocimiento, qué sé yo, de una lengua extranjera forma parte de lo que sería la alfabetización elemental de una persona, ¿no? Que tenga pues, intención de viajar, de leer. Si vas a la universidad te vas a encontrar pues la mayor parte de la bibliografía que no está traducida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, los resultados que conozco tampoco me animan a ser muy entusiastas. Muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Quieres hacer alguna más? Sí, bueno, no. Sí. O sea, puntualizar eso que me ha encantado. La forma de expresarlo ha sido brutal, porque es verdad, ¿no? Porque si los profesores que lo tenemos que llevar a cabo no estamos convencidos. Claro. Mira, una vez hablando con un político de lo que podríamos llamar el Ministerio de Educación de Singapur, ya sabéis que Singapur es un milagro pedagógico, ¿no? De no ser nada, se ha convertido de una manera, y me decía, mira, la única clave esencial, y yo eso
vaya, comulgo con esta tesis al 100%. Decía, la única clave esencial para que un sistema tenga éxito es que los docentes sepan por qué hacen en cada momento lo que hacen y además tengan argumentos para defender que eso que están haciendo es lo bueno, es lo que hay que hacer. Pues muchas veces te encuentras con políticas educativas que, por ejemplo, incrementan la burocracia escolar de manera exagerada, que es en lo que estamos. Hoy todo el mundo está ahogado entre papeles, ¿no? O te encuentras pues que dices, hay que hacerlo, bien, hay que hacerlo, pero no acabo de encontrar razones que me justifiquen por qué tengo que hacer esto y no eso otro que a mí me parece más interesante. Entonces, bueno, eso yo lo he discutido muchísimo. Es decir, no se trata aquí de... Porque si lo planteas muchas veces, dice, ya está el corporativismo. Y dice, mira, señor, no me está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Se trata simplemente de un dato objetivo. O cuentas con la complicidad del docente o da igual las buenas ideas que tengas. Sí. En ese sentido, en su libro, sobre todo en el de, La escuela no es un parque de atracciones, usted comenta el valor, o hace varias veces alusión al conocimiento riguroso. Sí. Entonces, yo quiero preguntarle qué es eso del conocimiento riguroso y de forma breve, si quiere, o la extensión que usted quiera, y qué se diferencia de otros tipos de conocimiento, ¿no? Porque en la actualidad hay tantas reivindicaciones por derecho propio de diferentes metodologías y planteamientos que ya uno muy bien no sabe si está en educación o está en otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que... Sí, nos vamos a entender enseguida. Para mí, conocimiento riguroso, todos sabemos lo que es cuando nos dedicamos, por ejemplo, queremos llevar nuestro coche a un taller mecánico. No nos da igual a cuál. O queremos ir a un restaurante, no nos da igual a cuál. O queremos tomarnos, pues qué sé yo, unos pinchos con unas cañas, no nos da igual cualquier bar, ¿no? O queremos ir a comprarnos ropa, o queremos llamar, pues qué sé yo, a un electricista para que... En definitiva, cuando yo estoy reivindicando el conocimiento riguroso, no estoy sino intentando actualizar una dicotomía que es tan vieja como la misma filosofía, la de doxa y episteme. El conocimiento riguroso es aquel conocimiento que es capaz de dar cuenta de sí mismo. Por eso yo no suelo hablar de pensamiento crítico, porque me parece que es un concepto demasiado ambiguo. Y entonces hablo, pues eso, de conocimiento riguroso como el conocimiento de verdad valioso. El que tiene al menos voluntad de episteme y que es capaz de preguntarse a sí mismo y de ponerse en cuestión. Que en el fondo... Yo al menos, no hay libro que haya escrito que al finalizarlo no haya terminado de escribir con algún interrogante que me ha ido abriendo el mismo proceso de escribirlo. Y entonces tú escribías el libro pensando que ibas a dar respuesta a no sé qué y lo acabas pues con más preguntas de lo que le habías comentado. Pues me parece que esa también es una... Fijaros que estoy asociando conocimiento poderoso con riguroso, ¿no? Y con episteme. Pero, especialmente en este momento en el que parece que la opinión tenga el mismo valor que el conocimiento. Y la opinión, claro, estamos en un debate y decimos, es mi opinión. Y dices, bueno, parece como si es tu opinión, ya tiene que ser respetada. Pero no, la opinión es precisamente lo que no ha de estar respetado. Será respetable tú como persona, pero la opinión no. Porque además, si tengo que respetar tu opinión porque es tu opinión, me quedo sin posibilidad de diálogo. Lo que importa es decir, cuáles son los argumentos que soportan tu opinión. Y esos argumentos, pues enseguida se ve si son consistentes o no. Y enseguida se ve, pues si cuando te refuto tú me das un portazo en las narices y me insultas para justificarte, o bien pues tienes otra actitud. Los que creemos o al menos nos definimos como platonistas sabemos que un diálogo lo gana el que lo pierde, porque es el único que ha aprendido algo. El que tenía unas tesis y ha terminado el diálogo con esas mismas tesis, pues sí, tiene una victoria, pero aprender no ha aprendido nada. En cambio, si tú partes de unas tesis y en el proceso de diálogo te das cuenta de la necesidad de modificarlas, en poco o mucho has aprendido algo.
Y en este sentido, el conocimiento riguroso es precisamente eso, el que se pone en cuestión o está en disposición de ponerse en cuestión. Insisto, no hago sino intentar recuperar la vieja dicotomía entre doxa y episteme. En ese sentido, actualmente, creo que también lo comenta en su libro, parece que hay otras cosas que deben tener cabida en la escuela, como pueden ser todo el tema emocional. Entonces, mi pregunta sería si en el ámbito escolar, en los programas incluso curriculares, hay cabida para, digamos, otras habilidades que van más allá del conocimiento riguroso, como pudiera ser habilidades sociales, gestión de la atención, la empatía, etcétera, etcétera. Pues claro, que hay cabida y si no tiene cabida, eso no es una escuela, es otra cosa. Claro, y ha de haber tiempo para la diversión, para el juego, para mil cosas, ¿no? Porque no únicamente vas a aprender conocimientos, vas a convertirte en un ciudadano con otros ciudadanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tu repertorio de experiencias ha de ser muy alto. Mira, yo, y además esto cada vez lo repito más, la mejor definición de educación que conozco es la de mi madre, que era una mujer analfabeta. Yo le enseñé a leer a mi madre. Y ella me decía, además, una familia muy, muy humilde, no quiero centrarme más en esto. Y ella me decía, me cogía las manos de vez en cuando y me decía, hijo mío, estudia para poder presentarte en cualquier sitio. Para mí eso es la educación. Una persona educada es la que tiene la capacidad de poder moverse en distintos ambientes y que sobre todo cuando se relaciona con el poderoso no se relaciona con humillación y cuando se relaciona con el humilde no se relaciona con prepotencia, porque tiene argumentos, tiene destrezas, tiene una manera de saber, tiene una manera de estar. Pues obviamente todo eso es importante. Ahora bien, para ser totalmente sincero te diré que el concepto de empatía me parece, por mucho que hoy esté defendido por activa y por pasiva, me parece un concepto extraordinariamente ambiguo, ¿no? Extraordinariamente ambiguo. Yo, por varias razones. Primero, porque probablemente no hay nadie más empático que un timador, ¿no? Que tiene que conocerte muy bien y sintonizar y conocer tus emociones y sentirlas para poder robar. Segundo, porque mira, si yo salgo a la calle y veo una viejecita que tiene problemas para cruzar la calle, yo sé que la tengo que ayudar, pero no porque empatice con ella, porque es mi deber. Es mi deber como persona ayudar a esa viejecita. Y si estoy en un transporte público y me encuentro con algo que cada vez es más frecuente, con que nadie se levanta para dejar su asiento a una persona mayor o a una mujer embarazada, pues yo sí que lo hago. Y lo hago no porque pretenda empatizar con una mujer embarazada, por ser que es mi deber. Y yo en este sentido creo que nos humaniza más una ética del deber que una ética de la empatía. Pero entiendo que esto puede ser perfectamente puesto en cuestión y criticado y polemizado, claro. Bueno, son tiempos en los que hay mucho por ver qué consecuencias tienen según qué planteamiento. Yo creo que lo relevante aquí es que estos currículos más emocionales no desplacen la atención de aquello que es realmente importante, que en ese sentido creo que lo que usted comentaba, que era Sí. el conocimiento riguroso, ¿no? Sí, pero ya verás, aquí hay algo más importante para mí, que es lo que realmente me preocupa. Y es esto, lo que los anglosajones llaman el emotional turn, ¿no? El giro hacia lo emocional. Y que tiende a conocernos o que pretende conocernos a nosotros mismos de una manera bastante narcisista por medio de la introspección. Yo creo que donde nos conocemos de verdad es en la acción, que es donde se objetivan nuestras buenas intenciones. Es decir, yo por buenas intenciones tengo todas, tengo magníficas intenciones, no podéis imaginaros, ¿no? Como padre, como marido, como vecino, como abuelo, vaya, estoy rebosante de buenas intenciones. Pero si me quiero conocer a mí mismo, es mejor que me observe en mi conducta, en mi acción, que en mi intención. Y es ahí cuando me observo en mi conducta, cuando mis ínfulas se ponen al ras de la realidad, ¿no? Y eso, pues creo que hoy estamos, decir, ¿cuál es tu intención? Pues qué sé yo, valoras un trabajo de un alumno y enseguida te encuentras es que se ha esforzado mucho o es que tiene mucho interés o es que tiene, dices, sí, pero ese efecto constructivo de la propia personalidad
que consiste en enfrentarte al resultado objetivo de tu intención. Es decir, si yo he querido descubrir, qué sé yo, qué ecuaciones matemáticas y resulta que no sé sumar, pues eso a mí me pone en cuestión. Yo os aseguro que durante muchos años de mi vida mi ilusión era ser delantero centro de los Osasuna. Para mí esto era una cosa muy seria. Llegó un momento en que tuve que aceptar pues, que no estaba ni mucho menos a la altura de tal pretensión. Pues te conoces, os puedo, qué sé yo, durante mucho tiempo mi mujer se empeñó en llevarme a bailes de salón y pues yo respeté y fui, lo intenté varias veces, pero sé que ahí hay límites, que ahí no es no sea bueno, sino que soy un desastre y la aceptación de tus límites forma parte esencial de tu proceso constructivo. Sin ningún dramatismo, pues soy muy malo bailando y no os podría decir. Y para el reciclaje, para las cosas de casa, pues cada vez que me pongo a arreglar alguna cosa, me da miedo de que se me hunda la casa. Pues bien, pero eso no tiene ningún dramatismo. Te tienes que aceptar a ti mismo, pues con tus límites y ya está. Alberto, si quieres. Sí, bueno, la siguiente pregunta depende de la contestación de la primera parte de la. ¿Ha visto usted la película Capitán Fantástico? Sí, la he visto. Sí, vale, pues ¿es a eso a lo que se refiere con la bondad de adquirir conocimiento? No, bueno, escucha, eso casi he dicho, pero este hombre, ¿qué pregunta me hace aquí? No, para nada. No, ¿no? Lo que me planteo es otra cosa. Mira, cada uno tiene su propio proceso de reflexión, ¿no? Mi proceso de reflexión ahí está asociado a uno de mis filósofos de cabecera, que es Jan Patočka, un filósofo checo, del que ahora pues no nos vamos a detener, pero para mí un filósofo esencial en la filosofía y sobre todo en la fenomenología del siglo XX. Y este hombre sostenía que intentaba recuperar pues aquel concepto de la epimeleia griega del cuidado del alma, del cuidado de sí, de la gnosis autón del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Y él sostenía que la manera de cuidarnos a nosotros mismos es proporcionarnos experiencias de orden, de rigor. Y yo eso me lo creo firmemente. Creo que aprender a resolver pues, problemas matemáticos no es solo desarrollar una destreza matemática, es también proporcionarte a ti mismo una experiencia de orden. Y que creo también que en ese sentido es importante, pues mira, ¿qué os diría yo? Yo estoy convencido que en esas experiencias tienen distinto nivel. Creo que la obra completa de Georgie Dan, con todas sus canciones de verano, no está a la altura de un cuarteto de cuerda cualquiera de Beethoven, el que queráis, me da igual. Creo que Beethoven es superior. Si es cierto que es mucho más difícil acceder al mundo de Beethoven que al mundo de Georgie Dan. Pero eso no quiere decir que tengamos que limitarnos a Georgie Dan, ni tan siquiera quiere decir que para acceder a Beethoven tengas que pasar por Georgie Dan, ni mucho menos. Para acceder a Beethoven tienes que comenzar por Beethoven. Entonces, la convicción cada vez más clara, eso, de que tu autoconstrucción, que en definitiva es el reto moral que tenemos cada uno con nosotros mismos, que insisto que nuestra autoconstrucción pasa por la capacidad para proporcionarnos experiencias de orden, pues bueno, digamos que esa es una de mis convicciones más firmes y que más se están sustentando además con el paso del tiempo. No tiene nada que ver esto, la experiencia de orden, con una formación militar, con un rigor autoritario, ni nada de esto. Sí, bueno, yo es que me quedo con la película, es verdad que tiene el aura de esa película también tiene ese, pero yo me quedo con la parte final en la que deciden irse a una granja y están desayunando los niños, todos los niños están leyendo en silencio y por propia voluntad, ¿no? O sea, por placer, ¿no? Eso llega a conseguirse también por ese trabajo previo, ¿no? Bueno, y mira, ahora acaba de salir, hoy mismo se han hecho públicos los datos completos del PIRLS, ¿no? de lectura. Y obviamente, además yo ahí tengo mis obsesiones particulares, es decir, que con la lectura, es esencial. ¿Sabes lo que
yo pongo en cuestión básicamente esa película, que creo que una educación familiar, exclusivamente reducida al ámbito familiar, reduce tu mundo. Reduce tu mundo. Y que es bueno que tengamos relaciones lo más amplias posibles. Creo que un niño que se relaciona con... Yo lo veo como abuelo. Como abuelo, pues veo que mis nietos tienen unas relaciones conmigo distintas de las que tienen con su abuela y distintas de las que tienen con sus padres. Y no es que no sean el mismo, sino que hay facetas de sí mismo que se manifiestan de forma distinta según con quién están. Y por supuesto con sus amigos se manifiestan de manera distinta y con sus vecinos también de manera distinta y con los amigos de sus padres también. Entonces, esa expansión del mundo de relaciones es lo que te permite, creo, pues hacer realidad aquello de hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio, ¿no? Es decir, el presentarte en cualquier sitio, el salir de ti y el poder, pues eso, desenvolverte bien, pues en una recepción en el Palacio Real y en una tasca con tus amigos, pues creo, de verdad, creo que eso es ser una persona educada. Sí, estoy tomando muchísimas ideas, muchísimas notas para trabajar con mis alumnos en mi centro. Por supuesto, les obligaré a ver la entrevista. Y ha comentado usted algo muy interesante, que es no se puede reducir la experiencia de una persona únicamente a la familia, y esto me parece sumamente interesante porque quiero hilarlo con otro tema muy actual, ¿no? Que es el tema de la convivencia, de los conflictos y el acoso. Yo lo organizo así porque creo que son cuestiones diferentes. El convivir, bueno, es el vivir día a día con la gente. Los conflictos pasa un poco como la prevención de riesgos laborales, ¿no? No existe el riesgo cero. Y a mí me gusta pensarlo como no existe el conflicto cero y no todo conflicto es acoso. Pero sí creo que o bien hay una sensibilización hacia el conflicto o realmente hay más situaciones de acoso. No sé si usted tiene una opinión al respecto. Yo tengo sobre esta cuestión más interrogantes que respuestas. Primero, me parece evidente que ser niño y sobre todo ser adolescente es disponer de mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. Y por lo tanto no nos podemos sorprender de que un niño pues a veces se comporte, como os diría yo, imaginaros que le regalamos a un niño de 9 o de 14 años pues qué sé yo, un supercoche para que vaya por el barrio de cualquier barrio de Santa Cruz o el barrio que queráis de Sevilla. Pues es probable que nos vuelva el coche con más de una lesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es consciente de los riesgos, que está precisamente aprendiendo a eso, está aprendiendo a ver que sus buenas intenciones no siempre tienen buenos resultados y que los excesos de energía normalmente pasan factura. Pues bien, si el niño es aquel ser que por razones elementales de biología dispone de mucha más energía que sentido común, quien tiene que poner el sentido común que falta es el adulto. Y eso cansa. Se cansa. Quien me diga que no, pues yo le sacaré un reclinatorio y le prestaré la pleitesía que haga falta. Pero cansa estar poniendo continuamente el sentido común que les falta a los niños. Y si cansa en una familia, no digamos ya en un aula. Eso por una parte. Segundo, tú has dicho algo muy elemental. No vamos a eliminar el conflicto. Y más aún, mira, yo eso lo decía Freud y conviene recordarlo siempre para situarnos siempre al nivel de la realidad. Él decía, hay 3 cosas imposibles: gobernar, educar y sanar. Y yo creo que tienes razón en las 3. Nunca dispondremos de un gobierno sabio, perfecto, nunca dispondremos de una salud de hierro, es decir, siempre resulta que acabaremos padeciendo y enfrentándonos a la muerte, y nunca dispondremos de una educación perfecta. Más aún, más aún. Y esto es algo que con frecuencia, es decir, que no se suele... voy a ser tajante aquí. Lo que voy a decir, de lo que voy a hablar ahora es de algo que difícilmente te lo encuentras en los debates pedagógicos. Pero mi experiencia personal es que yo no ha habido un curso que no haya fracasado al menos con un alumno. Al menos con uno. Que todos hablamos de nuestros éxitos, pero los fracasos están ahí. Bien, sigamos para adelante. Tercer elemento, si ese conflicto está ahí, pues tenemos que ver cómo, de alguna manera, restarle impulsividad a ese
los clásicos utilizaban una frase, puer robustus, el niño con exceso de energía, ¿no? El matón de patio, si queréis, que los hay. Y no olvidéis nunca que el patio es una verdad esencial de la escuela. Una verdad esencial de la escuela. Bueno, pues ese matón de patio lo tienes. Entonces, ¿cómo bajar la energía sin debilitar más aún al débil? Porque no tenemos suficientes con decirles a los demás que tienen que comportarse así, así y así. Hay que fortalecer al débil. Y ahí es donde me parece que fallamos todos, en ese fortalecimiento, porque al débil no le podemos dar solamente comprensión, o no le podemos dar únicamente echar nuestro brazo por encima y decirle estamos contigo. Al final, además de eso, ha de salir con más recursos para enfrentarse al matón de patio. Y esos recursos puede ser, no estoy hablando de puños, estoy hablando de muchísimas cosas, ¿no? Pero no podemos sustituir la obligación de dotar de recursos al débil con una especie de emotivismo en la clase que, como decimos que todos tenemos que ser buenos, creemos que ya está resuelto el problema. Y el problema no solamente no está resuelto, sino que está ahí siempre latente, ¿no? Y además, insisto, que eso es ser niño, tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Claro, muy, muy interesante lo que acaba de decir. Me ha parecido sencillamente genial. En ese sentido, y ya le doy paso a Alberto, ¿cree usted que ahora hay exceso de emotividad o de querer llevarlo todo por el buenismo y hay un deceso de normas y límites claros? Hombre, me parece... Sí, a mí eso me parece evidente. Es decir, y cuando estamos hablando de límites, mira, cualquier padre mínimamente sensato sabe que su batalla por los límites es una batalla perdida. Porque al final tienes que ir ampliando esos límites, ¿eh? Tienes que ir ampliándolos. Y lo que tú le dices hoy a tu hijo que no tiene que venir más allá de las 8, el año que viene será las 9, las 10 y al final vendrá pues cuando le parezca. Ya veremos cómo. Esa batalla está perdida, pero son batallas que sin embargo hay que dar para poder perderlas con dignidad. ¿Eh? Para poder perderlas con dignidad. Tú tienes que poner límites, porque además fíjate que hay un romanticismo muy barato en pedagogía que viene a decir que el objetivo de la educación es desarrollar todas las competencias del niño. Esa expresión la tenemos en los preámbulos de varias de nuestras leyes de educación. Y yo siempre digo, pues no. Es decir, alguna competencia de los niños hay que reprimir. Por ejemplo, su competencia para meter los dedos en los enchufes. Eso conviene reprimirlo. Su competencia para la agresividad, para la mentira, para 1000 cosas. Y lo que estamos buscando es una educación en la cual el niño haga lo que creemos que tiene que hacer, pero sin mandárselo. Es decir, que de alguna manera espontáneamente él nos diga, sí, ya sé lo que tengo que hacer porque así estoy de acuerdo y las cosas no funcionan así. ¿No? Pero claro, ese emotivismo, ¿cómo se compensa? Pues a mi modo de ver, lo que comentaba antes, enfrentando a cada niño en función de su edad, obviamente, a la objetivización de su intención en su conducta y en su resultado. Y eso hay que hacerlo, hay que saberlo hacer, no, porque si no acabamos, por una parte, educando niños muy, muy narcisistas, que como se ven a ellos, como se juzgan a ellos por su intención, si nos juzgamos, insisto, por la intención, todos somos santos y héroes. ¿Eh? Además de grandes delanteros del centro de los Osasuna y unos ligones fenomenales. Pero después resulta que por mucho que tú sueñes con ligar, no te comes un rosco. Y tienes que buscar tú, es decir, el principio de realidad en el que vas a vivir y no huir de ahí. Y eso tiene una traducción hoy muy directa en el niño sobreprotegido. En el niño sobreprotegido, que yo he dicho más de una vez, y bueno, y lo repito, que la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿No? Es una forma de maltrato. Porque, mira, pues suelo poner este ejemplo, suelo decir, cuando tratando de esta cuestión, el lugar más seguro para un barco es el puerto. Pero los barcos no están hechos, excepto el del práctico, no están hechos para estar en el puerto, están hechos para salir a alta mar. Pues lo mismo creemos que el lugar más seguro del niño es la familia,
pero nuestros hijos no están hechos para no salir de nuestra familia. Están para desbordar los límites familiares y enfrentarse al mundo en momentos en los que ellos creerán que están capacitados para enfrentarse al mundo y nosotros como padres sabemos que no tienen ni idea de lo que hay allá afuera. Y ese es el momento en que tienes que compensar con confianza lo que va a hacer tu hijo. Y esa es una relación pues que está sujeta a fricciones normales de la convivencia humana. Creo que hoy el gran pecado de los adultos, seamos maestros o padres, es que hemos olvidado que una de nuestras funciones es dar la tabarra. Dar la tabarra. Es decir, de que hay que lavarse los dientes, sí o sí, no, hay que dar la tabarra. Y que conviene un mínimo de higiene si quieres llevarte bien con los demás. Y que hay que dormir las horas que hay que dormir, porque no puedes jugar con la higiene del sueño. Y que conviene pues que comas pues, frutas, verduras, etcétera, que hagas un poco de deporte, que mil cosas. Y para eso, pues los adultos tenemos que dar la tabarra. Alberto. Pues sí. Vale, esta pregunta es algo que no sé si he entendido del todo, pero también el concepto me resultó novedoso y muy potente, ¿no? El concepto de capital cognitivo. Primero, ¿cree que se hace necesario, en base a este concepto, una revisión de los conocimientos que se enseñan en la etapa escolar, sobre todo en cuanto a los conocimientos que valoran las empresas? Y por otra parte, es a este conocimiento que entiendo que es más valioso que otro, a lo que se refiere con conocimiento poderoso. A ver, con el conocimiento poderoso no vuelvo, ¿no? A lo que he dicho antes. Con la cuestión de el capitalismo cognitivo, me parece una evidencia que hoy te encuentras con países sin apenas recursos naturales y que son países muy punteros. ¿Y qué es lo que sostiene a esos países? Pues básicamente su capitalismo cognitivo. Es decir, tienen un capital que es el conocimiento acumulado, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo tienen muy claro los países orientales. China hace años ya que superó en el registro de patentes a los Estados Unidos. Y eso lo tienen muy claro. Entonces, entre las funciones de la escuela hay muchas, es decir, la socialización, todo lo que queráis, pero hay una que es lo que yo llamo la función republicana, en el sentido etimológico del término. Tienes que devolver de alguna manera a la sociedad lo que la sociedad está poniendo en ti. Porque cuando se habla, y eso hay que tenerlo muy claro, cuando se habla de escuela gratuita, no hay nada gratuito en una sociedad. Alguien tiene que pagar puntualmente sus impuestos para que tú puedas disponer de una escuela gratuita o una subvención, etcétera, etcétera. Pero una sociedad es una red de solidaridades que no siempre están explícitas, pero que hay que explicitarlas. No hay nada, no es que el gobierno decide hoy voy a dar no sé cuántos a no sé quién, es que si lo puede decidir es porque la gente paga sus impuestos. Esa relación me parece esencial. Por lo tanto, que el conocimiento tiene también una dimensión social. Y una dimensión social incluye también lo económico, pues me parece, bueno, hoy cuando hablas de esto parece como si, pues qué sé yo, que si fueras una especie de neoliberal asesino de cualquier tipo de derecho. No, no, se trata de que estamos viendo, y este es un fenómeno, hay varios fenómenos aquí asociados que son muy interesantes y que hay que analizarlos de cerca. ¿Por qué las familias están dedicando cada vez más recursos a completar las actividades extraescolares? Con matemáticas, con inglés, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo desde finales de los 70 para aquí. Cada vez las familias dedican más recursos a la formación extraescolar, pero no extraescolar, pues qué sé yo, de deportes, sino para completar la formación académica. No sé si sabéis que la diferencia entre los ricos y los pobres aquí es la siguiente. Los ricos dedican recursos a completar sus conocimientos escolares, al completar los conocimientos escolares de sus hijos, con viajes al extranjero, visitas a museos, teatro, etcétera, y los pobres dedican recursos a reforzar los conocimientos en los que se sienten más débiles, matemáticas, idiomas, etcétera. Bueno, eso por una parte. Segundo, yo creo que estamos asistiendo a la formación de una élite cognitiva. Y eso sí que me da miedo.
una élite cognitiva que de alguna manera se sientan poseedores del conocimiento y se enclaustran en sí mismos. Para que eso no se produzca, necesitamos una clase media potente que sirva de contacto entre unos y otros. Y necesitamos, desde luego, pues una fluidez social que hay que defender por encima de todo, para que no se creen castas de conocimiento. Cuando estoy hablando de capitalismo cognitivo, no estoy hablando de una solución a nuestros problemas, sino de una dirección en la que ya estamos y que por lo tanto hay que conocerla, hay que saber lo que es y hay que saber cómo articular respuestas a los riesgos que trae consigo. Perdón, es Sí, que sí. no termino de entender. O sea, Dime. ¿no se refiere a los conocimientos que ponen en valor las empresas ahora? No necesariamente, No no necesariamente. necesariamente. Pero a ver, porque tú fíjate, ¿qué entendemos por patente? Antes has nombrado a los Beatles. Los Sí. Beatles proporcionaron más dinero a la corona, a Gran Bretaña, que muchos grandes exportadores de empresas. Podríamos hablar de muchos. Es decir, ese capitalismo cognitivo no es solamente un registro de patentes en el sentido industrial. También hemos de incluir el artístico, el estético en todos sus dominios. Pues es que, qué sé yo, un gran escritor te proporciona unos ingresos notables, ¿no? En muchísimos casos, ¿no? Esa formación desde de la sensibilidad, de la ciencia, de muchísimas cosas, del deporte, de todo lo que queráis. Creo que estamos, lo que os decía, en una sociedad en la cual el conocimiento se está convirtiendo en la fuente de ingreso importante. Y además, fijaros que hoy estamos ya asistiendo a fenómenos que eso están bien estudiados, ¿no? Por sobre todo las escuelas de negocios. Estamos viendo cómo la gente muy bien formada, muy bien formada, normalmente ya no quiere contratos fijos, sino crean empresas de servicios y firman contratos de colaboración con distintas empresas. Si miramos por abajo, la gente peor formada son las que quieren contratos fijos y no se les ofrecen, sino que se les ofrecen contratos parciales. ¿Cuáles son esos oficios bajos que parece que están creciendo? Básicamente el cuidado de personas y animales. Para eso no necesitas grandes cosas. Bueno, entre estos, el debilitamiento de la clase media y la aparición el crecimiento de ese capitalismo cognitivo, pero estoy hablando del conocimiento en sentido muy amplio, no únicamente industrial. Industrial también. Por eso, cuando hablo de que el conocimiento es el petróleo del futuro, estoy pensando, es que, ¿qué os diré? Pero eso además en Andalucía lo sabéis muy bien. ¿Cómo se está desarrollando? Y además lo estás viendo, pues la industria aeronáutica sevillana está teniendo en estos momentos aportaciones esenciales, contribuyendo a la imagen que teníamos de Andalucía. En la apuesta de Málaga por traer capital intelectual extranjero a la ciudad, pues se está convirtiendo en un foco de atracción del capitalismo cognitivo. Y ese capitalismo cognitivo, en el caso de Málaga, que me parece ejemplar, pues está combinando desde museos hasta empresas de distinto tipo. Pues eso es lo que llaman un hub en este sentido de encuentro de distintas facetas competenciales de la sociedad. Bueno, chicos, estamos llegando al final del episodio de hoy. No sé si te apetece dejarlo aquí, Gregorio, o daría para una pregunta más. No, adelante. Vale, pues entonces yo me lanzo con una última. Hay un debate actual acerca de los dispositivos móviles, ¿no? Tabletas, Sí. portátiles, Sí. móviles, etcétera. A mí muchas veces como orientador me dicen, bueno, Luis, pero ¿cómo de malo es? ¿O cuánto uso debemos hacer, no? Y bueno, yo me he creado la regla de que al menos no se debería usar el móvil más tiempo que otras actividades como leer o ahora que usted lo comenta, incluso escribir, ¿no? Entonces, porque creo que al final el problema no está en el uso del móvil y similares, sino del abuso, ¿no? Y sobre todo de que ese uso desplace otras vivencias. Pudiera ser leer, pero también pudiera ser el contacto social, ¿no? Yo recuerdo en la cabalgata de Reyes,
recuerdo un pequeño de 2 o 3 años cómo estaba pasando los Reyes Magos por delante y él estaba con el móvil. Y yo digo, nos vamos, y con perdón la expresión, nos vamos al carajo. O sea, no hay nada más ilusionante que los Reyes Magos y está con el móvil, ¿no? Vamos a ver, como todos esos fenómenos que parecen episódicos o solo de la superficie, son los más importantes porque son los más profundos, ¿eh? Y hay que analizarlos con mucho, mucho cuidado. Primero, os sabéis, yo cuando hablamos de estas cuestiones siempre digo que a mí lo que realmente me preocupa de la infancia, de nuestra infancia, no son los móviles sino sus rodillas. ¿Os habéis dado cuenta que es la primera generación de la historia con las rodillas impolutas? No tienen ni una herida. Ni una herida. Pero esto tampoco es una mera anécdota. ¿Qué significa eso? Significa que se han quedado sin espacios en los que poder vivir autónomamente, sin la directa supervisión de un adulto, sus aventuras. Y cuando vives tus aventuras, cuando viven sus aventuras seres con más energía que sentido común para controlarla, hacen trastadas. Y esas trastadas pues están muy bien. Y además podríamos decirnos, ¿de verdad podemos decir que ha tenido infancia el niño que no ha corrido nunca el riesgo de romperse un brazo? Que no se ha subido a un árbol a robar peras, o que no ha intentado hacer una cabaña en no sé dónde, o que no ha hecho... Pero hoy vemos que ya los niños se han quedado sin esos espacios. Es decir, en vez de mandar que se vayan a jugar, los llevamos en todo caso a las ludotecas. Siempre hay un adulto supervisando lo que hacen. Entonces, esos niños que se han quedado sin experiencias aventureras, ¿qué pretendemos? ¿Que nos sigan como perritos falderos por las aventuras o por las diversiones o por los juegos o los entretenimientos que nosotros diseñamos para ellos? Entonces no serían niños. Tengamos presente siempre eso. Es decir, las rodillas impolutas de los niños son un mal índice. Segundo, hoy los móviles por los niños se están viviendo como, digamos, como el uso de una herramienta adulta, que es lo que hemos querido hacer todos de niños, jugar con las herramientas de los adultos. Y jugar, imaginarnos que éramos adultos. Tercero, a ver, yo esto también lo suelo repetir con frecuencia. Los de mi generación, que no teníamos móviles, pues nos pasamos la adolescencia buscando determinadas palabras en los diccionarios y en las enciclopedias. ¿Y qué pasaba? Pues que si buscabas una determinada palabra, esa te remitía a otra, y te quedabas al final con conceptos cuya comprensión era complicada. Tenías, ¿sabes? Si habías, por poner un ejemplo inocente, si habías buscado la palabra culo, al final te encontrabas con definiciones que no eran explícitas. Hoy, si buscas en internet la palabra culo, la luz de culos que te cae encima en forma de imágenes te aplasta, ¿no? Te aplasta. Y además son imágenes, no son conceptos, no son definiciones. Con lo cual, su inmediatez te llama, ya no tienes que hacer el ejercicio reflexivo de ver qué quiere decir, sino es su mera presencia la que te introduce en eso. Bien, estas son realidades que conviene pensarlas bien, Yo os tengo que decir que no soy para nada, ¿cómo os diría yo?, tecnólogo fóbico. Yo no tengo inconveniente que los niños pues, utilicen pues, los aparatos tecnológicos que forman parte del mundo adulto normal. Yo era niño y para mí era mucho más peligroso una azada en el campo que un móvil. O llevar, pues cuando tenía que llevar el caballo de casa por determinados sitios, o cuando había que estar arando el campo o cogiendo tomates entre una nube de mosquitos. Eso me parece que era mucho más peligroso, desde luego, para la espalda del niño que el móvil. Eso no quiere decir que el móvil sea una herramienta inocente. Quiere decir que los adultos tenemos que ir también adecuando nuestra obligación de dar la tabarra a los instrumentos nuevos que hay. Pues sí, también hay que dar la tabarra con el móvil. Bueno, pues eso forma parte de ser adulto y sobre todo de tener una familia. Pero yo no dramatizaría para nada, porque estás viendo a veces como si los móviles fuesen algo así como el anuncio del apocalipsis, ¿no? Pues sí, hay niños que son adictos a los móviles. Yo era adicto a los tebeos y también me decían lo mismo. Siempre con los tebeos, ¿cuándo vas a estudiar?
Pues mira, escucha, es que era mucho más interesante un tebeo del Capitán Trueno, del Jabato, que la declinación de no sé qué verbo. Es decir, es que era muchísimo más interesante. Yo vivía esas aventuras, pero fijaros que además pasa aquí una cosa muy curiosa, y es que nuestros niños, todo niño necesita experiencias aventureras, y si no se las proporcionamos de manera natural, las buscará él asociando su fantasía a algún objeto. Pues estamos en ese proceso de transformación. Y lo que conviene de verdad es no reaccionar con demasiados aspavientos. Bueno, pues muchísimas gracias. Acabamos de completar la hora. Así que, pues, si os parece, lo podemos dejar aquí. Yo únicamente decir que muchísimas gracias, Gregorio. He disfrutado muchísimo. Más aún de lo que era mi intención. Así que la acción la he disfrutado muchísimo. Así que me voy a repetir una vez más. No sé cuántas llevo ya, pero muchísimas gracias. Un placer y gracias a vosotros por vuestro Alberto, interés hacia mí. Muchas gracias. Ha sido, de verdad, ha sido de primera mano, o sea, así tan recién hecho, ¿no? Ese discurso con esa palabra, esa facilidad de palabra ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias. Pero eso se consigue escribiendo. Venga, Leyendo y escribiendo. Gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias. Bueno, Gracias. hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.